Esta mañana quiero compartir contigo una palabra que la encontramos en Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Y la palabra del Señor dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Hay dos cosas que llaman la atención. Primero, una región que hace años atrás había sido devastada por el Señor y por Israel. Si tú te recuerdas, los muros de Jericó habían caído. Era un lugar desolado por un lado, pero que por otro empezó a florecer. Es decir, hubo un cambio. Del Jericó que aquí se está hablando no es el de Josué, sino que está hablando de otra región a la par similar. Y por eso dice la palabra: y al salir. Dios es el Dios que cambia las circunstancias, que cambia los estatus. Dios lo puede cambiar en tu vida de un momento para otro, o lo puede hacer en el transcurrir del tiempo, en días, en semanas, meses y años. Es decir, Dios, para Él no hay problema. Él sabe cómo trabaja y cómo hace. Me llama la atención que al salir de Jericó dice que Él primero, y luego los discípulos, y luego la multitud. Vea el orden, y así tiene que ser. Esto me está hablando a mí de orden. Él primero, sus discípulos segundo, y la multitud después. Se encuentran con un personaje que se llama Bartimeo. Bartimeo. Pero ¿quién es este Bartimeo? Bueno, en esta mención encontramos primero el nombre del Padre y después se menciona a él. Ahora, la presencia de este nombre es inusual porque da a entender que este nombre es un nombre compuesto, es decir, una palabra griega y una palabra aramea. Bar en arameo significa hijo de, y Timeus en griego significa honorable. ¿Cómo es posible que una persona, hija de alguien honorable, esté mendigando? Bien tremendo. ¿Cómo es posible que una persona, hija de alguien honorable, esté mendigando? En este tiempo en Israel, porque usted tiene que situarse en este tiempo, en ese momento, en ese espacio, habían tres tipos de personas por los cuales el Señor abogó, porque Israel los tenía por su orgullo. Por eso le estoy hablando de ese tiempo. Los tenía de lado, que era al menesteroso, al huérfano y al extranjero. Dios dijo que tenían que cuidar de ellos. En la ley quedó establecida de esa manera. Había gente que no lo hacía. ¿A dónde entraba Bartimeo, pastor? En los menesterosos. Por eso es que dice que estaba junto al camino. Es decir, se le relegaba, se le ponía de un lado. ¿Y qué estaba haciendo él? ¿Por qué estaba relegado en el camino? Porque estaba mendigando. Pero hay algo peculiar que pasa en el versículo 47. Y dice: y oyendo que era Jesús Nazareno. Esta mañana vas a aprender bastante. La palabra en griego que aparece aquí, Jesús, significa Jesús. Y Jesús significa Jesús o Josué. Hay muchos que traducen mal y dicen Yeshua. No, Yeshua significa salvación, no Jesús. Cuando la palabra dice Jesús, en el griego es Jesús. Y Jesús significa Jesús o Josué. Por eso es que a Josué se le tenía como libertador en el Antiguo Testamento y a Jesús se le veía como el Josué del Nuevo, en la carne. Interesante lo que viene más. Y dice: comenzó a dar voces y a decir. ¿Por qué reaccionó Bartimeo? Porque escuchó el nombre.
A pesar que Jesús es o Jesús en la carne, Bartimeo tenía noción de quién era la persona que estaba pasando. Y por eso es que él expresa una palabra y dice Jesús, Jesús, hijo de David. La palabra hijo es la palabra juíos. Y juíos significa parentesco en la carne. Entonces logro entender que este personaje Bartimeo sabía el linaje en la carne de Jesús. Por eso le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Usted y yo sabe que la sangre que nuestro Señor Jesús, lleva, no era humana, era celestial, porque es el hombre quien da la sangre. Interesante, Bartimeo sabía quién estaba pasando por ahí. Y dice el 48, y muchos le reprendían para que se callase, por dos motivos. Porque los mendigos eran despreciados, no tenían valor, no sabían nada. Y dos, porque no querían saber nada de él. A veces en las personas está la oportunidad de poder ayudar a alguien. Pero como dice el dicho, se hacen del ojo pacho. La gente le reprendía, le callaba, pero dice la Biblia que él clamaba mucho más. Por eso es que cuando a ti te quieran callar en una petición, cuando a ti te quieran decir, mira, no se puede, cuando a ti te digan, mira esto y lo otro, tú dices, yo sé que mi Redentor vive y sigo clamando y sigo pidiendo y sigo diciendo, Jesucristo es mi Señor. Gloria a su nombre. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía que en la carne Jesús o Jesús sabía quién era. Y le dice el versículo 49, después de 2 veces de clamor. Entonces Jesús, deteniéndose, se detuvo, mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Ten confianza. La gente pensaba que era porque gritaba por desesperación. No, Bartimeo vio la oportunidad abierta. Ten confianza, levántate, te llama. Yo quiero decirte en esta mañana, ni tú ni yo somos Bartimeo, porque bendito sea Dios, no estamos mendigando. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra dice, no se ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Tú y yo no estamos mendigando, tú y yo no vamos a mendigar tampoco, pero quiero que sepas algo en esta mañana. Dios quiere hacer algo grande y poderoso en tu vida. Y ¿sabes qué? Ten confianza, levántate en medio de esta adversidad y sabemos que Dios está llamando, Dios está bendiciendo. Él entonces, arrojando su capa, era el distintivo de todo mendigo, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Aquí cualquiera diría, bueno, y que no está viendo el Señor. Él está preguntando, porque Dios siempre pregunta, ¿qué quieres que haga por tu nación? Y Dios te pregunta en esta mañana, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por tu nación? ¿Qué quieres que haga por tu familia? ¿Qué quieres que haga por tu vecino? ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, aquí sí ya cambia un poco. Cambia la palabra y le dice maestro, porque quiero que entienda que Bartimeo lo vio en la carne. Por eso le dice, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Lo único que tú y yo necesitamos es fe. Lo único que tú y yo necesitamos es reconocer quién está delante de nosotros. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no sabemos cuándo, en qué momento, porque Dios te puede responder hoy, en un instante, dentro de un par de horas, en el momento en que sea. Yo solo quiero decirte, ten confianza, levántate y te llama. Padre, gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos que están sintonizados, los que estuvieron en algún momento, los que van a escuchar posteriormente esta palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te la presentamos y la ponemos delante de ti. Gracias, Cristo de la gloria. En tu nombre santo. Amén, amén y amén.